Aquí está un pequeño resumen de algunas cosas que vimos ayer. Empezamos con la definición de polinomios de Taylor. Y bueno, habíamos dicho que los vamos a denotar usualmente como P subíndice n, a de x, donde n es el grado del polinomio y a es el número en el cual estamos generando el polinomio de Taylor. Para poder hacerlo, necesitamos que la función f sea derivable en a hasta el orden n. Y en algunas ocasiones, pues vamos a escribir P subíndice NAF para indicar de qué función estamos hablando al poner esta notación del polinomio. Entonces, bueno, ayer estuvimos trabajando con esta notación desarrollada. Si queremos poner pues, una notación más compacta, podemos escribir así, como la suma desde k igual a 0 hasta n. Y el término general de esta suma es como el último que tenemos aquí, pero con k en lugar de n. En el caso de k igual a 0, aquí tenemos este elevado a la 0 es 1, 0 factorial también es 1, y solamente nos quedaría f0 de a, que es la función f. Para k igual a 1 tenemos la primera derivada evaluada en a por x menos a, y así continuamos. Lo último que habíamos demostrado ayer fue que, con la hipótesis de que las primeras n derivadas de la función f en a existan, esto para que podamos hablar del polinomio de Taylor de grado n. Entonces, bueno, habíamos visto que este límite es igual a 0. De aquí lo que se había mencionado es que sabemos por separado que estos dos límites cuando x tiende a nos dan 0, pero que el límite del cociente sea 0, pues significa que la función del numerador, digamos que tiende más rápido a 0 que la del denominador. Y de eso es lo que vamos a hablar un poco hoy, junto con otras cosas. Entonces, antes de eso, vamos a poner la siguiente definición. Y es que dos funciones f y g son iguales hasta el orden n en un punto A, si este límite de f de x menos g de x entre x menos a a la n es 0. Entonces, el teorema anterior lo que estaría diciendo es que el polinomio de Taylor de grado n es igual a f hasta el orden n. Entonces, con respecto a lo que decíamos de tender más rápido a 0, vamos a suponer que tienes un cociente cuyo límite cuando x tiende a es 0, y el denominador ya sabes que también tiende a 0. Entonces, el numerador pues también debe tender a 0, porque bueno, puedes usar simplemente el límite del producto, sería el producto de los límites, y entonces te queda que el límite de p de x es 0 por 0. Esto lo vamos a usar más adelante. Y bueno, la otra cosa es que si tú pones la definición de límite, tendrías que, para cada épsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0, tal que pasa esta implicación. Aquí nada más estamos poniendo la definición de que este límite sea 0. Pero si el denominador q de x lo pasas multiplicando con todo y su valor absoluto, lo que te quedaría es esta desigualdad. Solo que esta desigualdad, bueno, estás diciendo que se cumple para cada épsilon. Tú puedes encontrar un delta tal que en los puntos con distancia menor que delta hacia A, pasa esto de aquí. ¿Qué quiere decir? Pues que tú puedes hacer épsilon muy pequeño. O sea, pensemos en 10 a la menos 100. Y entonces no importa qué tan pequeño sea este número, si lo multiplicas por q de x, aunque la función q ya tienda a 0, esta p va a ser todavía más pequeña. Entonces esto sin importar la constante que tú pongas aquí.
Entonces, bueno, eso tiene relación con lo que decíamos ayer de que p de x pues tiende más rápido a cero que la función q. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No. ¿No? Bueno, entonces esto es parte de lo que vimos ayer, junto con algunos ejemplos de polinomios. Entonces, antes de continuar con nuestros nuevos resultados, vamos a ver un nuevo ejemplo de polinomio de Taylor para la función logaritmo. Entonces vamos a considerar primero f de x igual a logaritmo de x. Para determinar el polinomio de Taylor de grado n, pues vamos a escribir las derivadas de esta función. F' de x es 1 sobre x. Vamos a ponerlo como x a la menos 1. Y bueno, voy a calcular unas cuantas derivadas. La cuarta derivada, bueno, la podemos poner como menos 3 factorial. Y aquí nos damos cuenta de que van apareciendo más factoriales en cada una de las derivadas. Si queremos poner fn, pues aquí tenemos 3 factorial y 4 factorial, entonces habría que escribir n-1 factorial. El exponente coincide con el orden de la derivada y me hace falta poner el signo. Bueno, en este caso, para los pares, para n par el signo es negativo, para n impar es positivo. Entonces podría ponerlo como menos 1 a la n más 1. Con esto lo voy a reescribir. 2 entre x cúbica menos 3 factorial entre x cuarta y así. Este término lo ponemos como menos 1 a la n más 1 sobre, bueno, por n menos 1 factorial sobre x a la n. Ahora de aquí, pues ya podemos sacar el término de an, o sea, el coeficiente an, hay que recordar que es la enésima derivada evaluada en un punto A sobre n factorial. Y entonces, bueno, si sustituimos esto,
Vamos a poner aquí menos 1 a la n más 1. Este x a la n, bueno, ahora se convierte en a la n. Lo puedo poner ya en el denominador. Y aparte tengo el n factorial. Entonces aquí, pues cuando hago la división de n menos 1 factorial con n factorial, se cancela todo menos la n. O sea, lo que me va a quedar es menos 1 a la n más 1 entre n por a la n. Donde el número a es donde vamos a desarrollar el polinomio de Taylor. Todos nuestros polinomios hasta ahora los hemos desarrollado en a igual a 0. Aquí pues no vamos a poder porque el logaritmo no está definido en 0. Entonces, bueno, para simplificar esto, lo vamos a poner para x, bueno, para a igual a 1. Entonces, bueno, si a es igual a 1, en la ecuación que nos había quedado, tenemos que an sería menos 1 a la n más 1. Esta parte se vuelve 1, entonces solamente nos queda sobre n. Esto pues ya lo tenemos para cada n. Eso quiere decir que el polinomio n, pero en a igual a 1, es el coeficiente que tengo aquí. Ah, bueno, aquí puse para n en los naturales porque son estas derivadas. Hay que recordar que el primer término tiene que ver nada más con el f de 1 en este caso, pero f de 1 es 0. Entonces vamos a poner aquí a 0 es f evaluado en 1, y como es la función logaritmo, pues esto nos queda como 0. Entonces voy a escribir primero la notación así completa para recordar qué es esto. Aquí nos quedaba a0 más a1 por x menos 1, a2 por x menos 2 al cuadrado, hasta an por x, bueno, aquí no es x menos 2, es x menos 1, x menos 1 a la n. Entonces esta es la forma general del polinomio de Taylor alrededor de x igual a 1, donde estos coeficientes son los que obtuvimos con esta forma. Entonces ya si sustituyo, decía el a1 a 0 es igual a 0, entonces esta no va. Y para los demás índices me queda esta parte. Entonces a1 es menos 1 al cuadrado, que es 1 positivo, entre 1. Entonces nada más me queda x menos 1. A2 ya se vuelve negativo y aquí es sobre 2. A3 vuelve a ser positivo, pero es pero negativo. ¿Okay? Vamos a borrar aquí. Este es A1, que es positivo. A2 dije que es, bueno, no sé qué dije, pero en 2 te queda exponente impar y entonces es negativo. En 3 ahora sí es positivo, es 1/3. Y así continúas. Hasta llegar al enésimo, que es esto de aquí.
menos 1 a la n más 1 entre n por x menos 1 a la n. Otra manera de llegar a esto sin estar sustituyendo lo de las n's sería haber sustituido en esta parte. O sea, si yo lo estoy haciendo para a igual a 1, pues aquí lo que me queda es que f' de 1 es 1, la segunda derivada evaluada en 1 queda como menos 1, la tercera es 2, y así continúas. Bueno, aquí 2 factorial. Y entonces para obtener los coeficientes lo único que necesito es dividir esto entre n factorial. Entonces por esa razón es que aquí el A4, por ejemplo, se convierte en menos 3 factorial entre 4 factorial, que es menos 1/4. Y bueno, nada más para poner un último ejemplo, A3 es esto entre 3 factorial, que se convierte en 1/3. Y estos son los coeficientes que van a aparecer aquí abajo. Entonces este es el polinomio que obtenemos para la función logaritmo alrededor de x igual a, bueno, de a igual a 1. Entonces, bueno, aquí se ve por qué razón nos conviene normalmente, bueno, siempre que se pueda, desarrollar estos polinomios alrededor del 0, porque no tienen que aparecer pues, estas potencias de x menos 1, sino simplemente x a la n. Entonces, bueno, esto de aquí también se puede escribir como, ponerlo en esta parte, n1 de x igual a x menos 1 menos x menos 1 al cuadrado sobre 2 más x menos 1 al cubo sobre 3. Y así continuamos hasta menos 1 a la n más 1, x menos 1 a la n, todo sobre n, o con la otra notación pondríamos la suma del término general, que es menos 1 a la k más 1 por x menos 1 a la k, todo entre k. Y bueno, en este caso no lo ponemos desde k igual a 0 porque en el 0 este término dijimos que vale 0 porque es la función evaluada en 1, sino que más bien aquí estamos comenzando en k igual a 1 hasta n. ¿Tienen preguntas del cálculo de este polinomio? No. Bueno, vamos a ver la gráfica del logaritmo de x comparado con algunos polinomios de grado n.
Entonces, bueno, aquí tenemos en rojo la gráfica de la función logaritmo. Y este polinomio de aquí, vamos a ver de qué grado es. Bueno, es el polinomio de grado 5. Entonces, bueno, su gráfica aparece de color verde, punteado. Vamos a ver qué tanto se aproxima. Entonces, bueno, entre 0 y 2, un poco menos, es que la función está, bueno, su gráfica está cerca de la gráfica de la función logaritmo. El siguiente polinomio que tenemos me parece que es de grado 10. Vamos a revisar esto. Si este es el polinomio de grado 10, aparece en azul. Si se dan cuenta, pues no hay gran diferencia con respecto al polinomio de grado 5. O sea, nuevamente no estamos pasando de x igual a 2. Y por último, el siguiente polinomio debe ser de grado 15. Y entonces, de los tres polinomios, las gráficas se parecen bastante a la derecha del 1. Entonces, en ningún caso estamos llegando hasta x igual a 2. Digamos que el último polinomio, que es de grado 15, a partir de 1.8 es que se está separando un poco. Y del otro lado, pues vamos a revisar hasta dónde está la aproximación. Bueno, aquí ya se distingue un poco las tres rectas, bueno, perdón, las tres gráficas. Y esto es en 0.15 más o menos. Entonces, algo que hay que estudiar en la teoría es, ya mencionamos y estamos viendo ejemplos de que los polinomios son buena aproximación de las funciones que tienen al menos n derivadas alrededor de un punto A. Pero lo que falta ver es, en este caso alrededor de 1, solamente se están acercando las gráficas entre 0 y 2, es decir, como en un radio igual a 1. Y entonces si yo pongo un polinomio, aunque sea de grado muy grande, el comportamiento va a ser muy similar. Es decir, nunca va a pasar x igual a 2. Entonces lo que me interesa aquí es revisar qué tan grande es ese radio en el que se pueden aproximar las funciones. Vamos a ver un segundo ejemplo con una función que ya se había visto ayer. Entonces aquí tenemos la función coseno. Para y igual a coseno de x, bueno, aquí está su gráfica, otra vez en color rojo. Después tenemos el polinomio de grado 10. Y este, por ejemplo, pues llega hasta, bueno, entre menos 4 y 4, es decir, como en un radio de 4. El siguiente polinomio que vamos a graficar es el de grado 20. Este, bueno, si nos alejamos un poco, vemos que ya llega alrededor del 8. El nuevo polinomio que va a aparecer es el de grado 30. Este polinomio, pues ya hasta el 11 o 12 más o menos es que se separa de la gráfica de la función coseno. Y por último, si graficamos el polinomio de grado 40, pues este ya llega al menos hasta 15. Entonces aquí parece ser que si seguimos aumentando el grado de los polinomios, pues podemos extender el radio donde se va aproximando el polinomio a la función coseno, tanto como queramos. Entonces lo que nos falta estudiar, entre muchas otras cosas, es para qué tipo de funciones sí ocurre esto, de que nos podemos ir extendiendo en el radio alrededor del punto para ver dónde está cerca la función del polinomio y en qué casos pues el radio es mucho más pequeño.
¿Hay alguna pregunta de lo anterior? No. No. Bueno, entonces este polinomio está un poco más extenso por lo que decía de que se está desarrollando alrededor de a igual a 1. Y entonces lo que se hace en muchos casos es cambiar la función para poder desarrollarla alrededor de x igual, perdón, de a igual a 0, nuestro polinomio de Taylor. Entonces, podemos aquí poner, bueno, vamos a dejar f como logaritmo de x más 1. Si hacemos esto, bueno, tu primera derivada se va a convertir en 1 entre x más 1 es igual a x más 1 a la menos 1. Y todas las demás derivadas, pues de nueva cuenta, como este es un término lineal con coeficiente de x igual a 1, no va a afectar la derivada más que en agregar el x más 1. Porque si aplicas la regla de la cadena, lo que te faltaría es derivar x más 1 y su derivada es 1. Entonces aquí, pues las derivadas solamente se van a convertir en lo que ya teníamos, pero sustituyendo x más 1. Y así continúas. Entonces este término enésimo también es, aquí poniendo x más 1 a la menos n. Y ahora lo que pasaría es que si tú sustituyes en lugar de 1 y 0, pues vuelves a obtener estos valores, porque aquí te queda siempre una potencia de 1. Quiere decir que los coeficientes pues no van a cambiar, siguen siendo estos números divididos entre n factorial. Y entonces el polinomio ahora va a ser el polinomio con los mismos coeficientes, pero como ahora sí lo estás desarrollando alrededor de a igual a 0, entonces ya no tienes que poner el x menos 1. O sea, lo que tenemos es que n0 de esta nueva función es x menos x cuadrada sobre 2 más x cúbica sobre 3. Este mismo de arriba. Pero cambiando x menos 1 por x. Entonces con la otra notación pondríamos suma desde k igual a 1 hasta n de menos 1 a la k más 1 por x a la k sobre k. Entonces este de aquí es el polinomio de Taylor bueno, de grado n
para la función logaritmo de x más 1 en a igual a 0. Y entonces normalmente donde encuentran polinomios o series de Taylor así enlistadas, pues las que ya calculamos ayer de seno, coseno y exponencial aparecen desarrolladas en a igual a 0, pero en logaritmo se acostumbra escribir el polinomio de logaritmo de x más 1 en a igual a 0 para evitar que aparezca el x menos 1. Bueno, preguntan que por qué el logaritmo de x sí se tomó a igual a 1, y eso es porque el logaritmo de 0 no está definido. Entonces no podemos hablar ni de logaritmo de 0 ni de las derivadas evaluadas en 0. Elegimos a igual a 1 porque era más sencillo de sustituir en todo esto para el caso del logaritmo de x. Y bueno, ya pusimos las gráficas del logaritmo de x y estos polinomios de acá. Esta función, bueno, si nosotros la graficamos, esa no la vamos a mostrar en la pantalla, sino que, pues, logaritmo de x más 1, como le estamos sumando aquí 1, se tiene que recorrer 1 hacia la izquierda. O sea, esta gráfica nos queda aquí con la asíntota ahora en menos 1. Pasa por el punto 0,0. Y todos los polinomios que habíamos encontrado, pues ahora si los ponemos de esta forma, como es la misma función, pero nuevamente sumándole 1 aquí adentro de los argumentos, los polinomios tienen las mismas gráficas, pero recorridas hacia la izquierda. O sea, tendríamos que estos se verían como por aquí, luego ya se extienden. Entonces todo lo estamos recorriendo una unidad hacia la izquierda cuando hablamos de logaritmo de x más 1 y estos nuevos polinomios de Taylor. ¿Hay preguntas de este ejemplo? Bueno, más adelante vamos a intentar hallar un nuevo polinomio. Por ahora vamos a demostrar un siguiente resultado del que estábamos hablando ayer, que es una generalización del criterio de la segunda derivada. Entonces vamos a recordar primero qué es lo que dice el criterio de la segunda derivada y cuáles son sus limitaciones. Bueno, para este criterio vamos a suponer que la primera derivada de una función f evaluada en un punto es 0.
A es punto singular de f. Y entonces, si la segunda derivada es distinta de 0, evaluar en este punto es donde tienes una conclusión. Entonces, si f' de A es positivo, entonces A es mínimo local. En caso de que f' de A sea negativo, A es máximo local. Y finalmente, cuando la segunda derivada es 0, pues este criterio es donde no obtenemos información. Bueno, ejemplos sencillos de donde pasa esto son las funciones f de x igual a x a la n. Cuando n es un exponente par, bueno, ya sabemos que la gráfica de la función es algo así. Y si n es impar, tenemos una gráfica como de este tipo. Y entonces, cuando consideramos a igual a 0, este punto y esto, si queremos usar el criterio de la segunda derivada, pues tenemos que f' es n por x a la n menos 1 y f' es n por n menos 1 por x a la n menos 2. Entonces, esta segunda derivada, cuando la evalúas en 0, vuelve a dar 0 siempre que n sea mayor que 2. Porque aquí te quedaría una potencia positiva de x, y entonces ya cuando evalúas, te queda 0. Bueno, pero aquí está sucediendo que cuando n es par, a igual a 0 si es mínimo local. Cuando n es impar, este punto no es mínimo ni máximo. ¿Eso cómo se relaciona con las derivadas de la función f? Bueno, si tú enlistas estas derivadas, vas a tener que f de 0 es 0, f' es 0, y esto va a seguir siendo, bueno, en cada derivada disminuye en 1 el grado. Entonces tienes que derivar n veces para que desaparezca la x, es decir, hasta la enésima derivada, es que esto ya no va a ser 0, de hecho va a ser n factorial. Porque aquí vas multiplicando por todos los exponentes que son desde n hasta 1. Y entonces lo que está pasando con esta función x a la n es que todas las derivadas hasta la n menos 1
son 0 y nos fijamos en la primera derivada que ya es distinta de 0. Esto pues es un poco parecido a lo que pasa con el criterio de la segunda derivada, solamente que tienes primera derivada igual a 0 y segunda ya no. Entonces aquí la idea es extender eso hasta la enésima derivada. Y aquí lo que va a suceder es que si n es par, donde n es el orden de la derivada donde ya esto no te da 0, en caso de que n sea par, este punto sí va a ser máximo o mínimo. Cuando n sea impar, el punto no va a ser ninguno de los dos. Entonces vamos a escribir primero el teorema. Aquí en lugar del criterio de la segunda derivada. Entonces ahora lo que vamos a suponer es que las primeras n-1 derivadas sí son 0. Evaluadas en un punto. Entonces, f' de A es igual a f' de A. Entonces, esto hasta n-1 nos da 0. Y la otra cosa que vamos a suponer es que la enésima derivada ya es diferente de 0. Entonces lo que dice este resultado es, si n es par y esta enésima derivada es positiva, entonces A es mínimo local de F. Luego, si n es par y la enésima derivada es negativa, cuando lo evaluamos en A, entonces A es máximo local y el tercer punto nos dice que si n es impar, entonces A no es mínimo ni máximo. Entonces este criterio, el nuevo teorema, es una generalización del criterio de la segunda derivada y ya nos ayudaría a aplicarlo a este tipo de funciones, como las más sencillas donde no se podía aplicar el criterio de la segunda derivada, pero pues a muchas otras también. Entonces, en esto que estamos estudiando de los polinomios de Taylor, vamos a encontrar muchos teoremas que son pues, generalización de resultados que conocíamos para derivada. Bueno, vamos a intentar hacer la demostración.
Esta prueba va a usar el teorema anterior. Entonces, como aquí ya te está diciendo que sí existen las primeras n derivadas de la función f en el punto A, lo que sabemos es que el límite, cuando x tiende a A, f de x menos na de x, entre x menos a a la n es 0. Entonces, esto es lo que nos dice nuestro resultado anterior. Pero, ¿quién es este polinomio de Taylor? El polinomio de Taylor tiene que ver con todas estas derivadas que son 0 y bueno, también con la función evaluada en A. Entonces vamos a suponer primero que f de A es 0 para simplificar los cálculos. Ya después vemos qué pasa en el caso general, pero por lo pronto, si suponemos que la función en A es 0, bueno, lo único que estaríamos haciendo es, si la función evaluada en A no es 0, la recorremos sumándole y restando alguna constante positiva para que este valor sea 0. Entonces, el polinomio de Taylor es la suma desde k igual a 0 hasta n de fk de A entre k factorial y todo esto multiplicado por x menos a la k. Entonces, f0 de A, que es f de A, vale 0, y también las siguientes derivadas. Entonces, el único término que no se anula es la enésima derivada. Entonces, esto se convierte únicamente en fn de A sobre n factorial por x menos a la n. Entonces, esto es porque f0 de A hasta fn menos 1 de A valen 0. ¿Hay alguna pregunta antes de continuar? No. Entonces, el polinomio PNA solamente es esta parte. Bueno, vamos a borrar el teorema que, como vamos a ir demostrando cada caso, pues sobre la marcha recordamos qué es lo que dicen. Pero bueno, esta parte es como muy sencilla de recordar porque en n impar no hay máximo ni mínimo. Lo relacionamos con las potencias x a la n. En n par sí, y bueno, ya depende del signo de la enésima derivada, como pasa en el criterio de la segunda derivada. Entonces, bueno, vamos a borrar el teorema para seguir escribiendo aquí arriba. Entonces tengo que 0 es igual a este límite
Cuando x tiende a x menos a la n. Y arriba lo que me queda es f de x menos Pn de a, que es todo esto. En Pn a de x. Entonces vamos a separar esta diferencia restando cada término con x menos a a la n. Primero tendría f de x entre x menos a la n. Menos, y ahora tengo que restar este polinomio entre la potencia de x menos a. Pero como el polinomio es todo esto, se va a cancelar x menos a la n y solamente me queda fn de a sobre n factorial. Bueno, pero esta parte es una constante porque no depende de x. Entonces lo que obtenemos es que el límite cuando x tiende a de f de x entre x menos a la n es igual a fn de a sobre n factorial. Bueno, y hay que recordar que estoy suponiendo que esto es distinto de cero. Entonces, este límite es diferente de cero. Entonces, hasta aquí lo que tengo es que el límite de esta función es un número diferente de cero. Y de aquí lo que podemos concluir es que existe delta tal que si x está en... Bueno, es límite cuando x tiende a a. Entonces podemos poner a menos delta, a más delta con x distinto de a. Entonces la función es f de x entre x menos a la n tiene el mismo signo que fn de a entre n factorial. Bueno, esto que estamos diciendo aquí se parece a resultados que prueban en cálculo 1 sobre, bueno, sobre todo que tienen que ver con continuidad, pero pues vamos a ilustrarlo. O sea, tú tienes que este límite es distinto de cero. Pensemos que el límite es mayor que cero. Y entonces, esta función que tiende a L, en alguna parte cerca del punto A, tiene que estar también por arriba del eje X. O sea, la función debe tener el mismo signo de límite, porque si no, pues estaría en la parte de aquí abajo y no tendría a L. De igual manera, si el límite fuera negativo, pues tiene que haber una vecindad alrededor del punto A donde la función también sea negativa. ¿Sí queda clara esta parte del signo? Sí. No, no del todo. Bueno, vamos a poner el dibujito más
grande, no vamos a poner aquí epsilon y delta y demás, porque les repito que esto pues es más bien como de cálculo 1. Pero para recordar qué es lo que se hacía, este límite es al que le llamamos L y que es diferente de 0. Entonces, si lo ponemos un poco más grande, pensemos que aquí está el punto A, y entonces la función tiende al número L. L es el límite de cierta función g de x. Y entonces, bueno, si tú tomas una epsilon, no sé, de tamaño L, o cualquiera que sea menor, lo que te dice la definición del límite es que aquí hay una delta, o sea, una vecindad alrededor de A, donde la función ya cae en este intervalo vertical. O sea, la función tiene que estar por acá. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si el límite es positivo, hay una vecindad alrededor de A donde la función también tiene que ser positiva. Y bueno, aquí quitamos el punto A porque ese no tiene que ver con el límite. De igual manera, si el límite de la función fuera negativo, pues tiene que haber una delta tal que en este intervalo la función esté cerca de L y por lo tanto la función debe ser negativa, igual que L. O sea, en resumen, cerca del punto A, la función debe tener el mismo signo que su límite. Si esto lo queremos escribir así formalmente como en cálculo 1, pues bastaría con que pongamos epsilon igual a valor absoluto de L, y ese ya nos genera la delta que necesitamos. Ok, ok. Bueno, entonces esta es la parte que vamos a estar usando todo el tiempo. Hay un intervalo alrededor de A donde la función tiene el mismo signo que el límite que nos quedó ahí, que ya sabemos que es distinto de 0. Ahora sí vamos a empezar a revisar los casos. Entonces, mi primer caso es si n es exponente par. Bueno, si n es par, es donde el teorema sí me da conclusiones de que sea máximo o mínimo. ¿Qué pasa cuando n es par? Pues entonces, esta potencia de abajo siempre es mayor que 0 para x distinto de a. Y entonces el signo de esta función, o sea, de este cociente, únicamente depende de f de x. De igual manera, el signo de esta parte, bueno, aquí abajo tienes un número natural, entonces solamente depende de fn de a. Entonces, cuando n es par, como esto es positivo, lo que sabes es que f de x tiene el mismo signo que fn de a. Y ahora, bueno, ¿qué es lo que decía el primer
inciso, es que n es par y Fn de A sea positivo. Entonces, si Fn de A es mayor que 0, por lo que acabamos de decir, pues f de x tiene que ser también mayor que 0. Pero hay que recordar que estamos suponiendo que la función evaluada en A vale 0. Entonces aquí estamos diciendo que f de x siempre es mayor que f de A para este intervalo. Es decir, pues hay un intervalo alrededor de A donde la función en A estamos suponiendo que vale 0, pero f de x para los demás puntos es positivo. O sea, este es un mínimo. Y bueno, algo similar tendríamos cuando la derivada enésima es negativa. O sea, si fn de A es menor que 0, nuevamente en el caso de que n sea par, como estos dos tienen el mismo signo, f de x tendría que ser menor que 0, pero 0 es f de A. Y eso quiere decir que el punto A es máximo local. Entonces nos falta ver qué pasa cuando n es impar. ¿Hay preguntas de este primer caso? No. No, ninguna pregunta. Bueno, vamos a esperar unos segundos para que revisen esta parte antes de pasar al caso 2, que es cuando n es impar. Bueno, de aquí nuevamente lo que necesitamos es esta parte que no vamos a borrar. Entonces el siguiente caso es cuando n es impar.
Bueno, aquí lo que tenemos es que esto ya cambia de signo, o sea, el signo de la potencia impar depende del signo que tengas en x menos a. Aquí sabes que x menos a, la n es mayor que 0, si x menos a también es mayor que 0, o sea, si x es mayor que a, y la potencia es negativa cuando este número es negativo, es decir, cuando x es menor que a. Y bueno, lo que sabemos es que este cociente y este tienen el mismo signo, pero esta parte de acá, que es el valor del límite, es una constante. Entonces, de aquí lo que tenemos es que como esto es constante, o sea, siempre tiene el mismo signo, bueno, si a esta parte le llamamos asterisco, lo que tendríamos es que esto no cambia de signo, y en cambio acá, x menos a, sí, x menos a la n sí cambia. Entonces lo que va a suceder es que el signo de f de x también debe cambiar. F de x tiene distintos signos. Para x mayor que a y x menor que a. Sí, porque por ejemplo, si esto tú supones que es positivo, entonces este término siempre tiene que ser positivo. Quiere decir que para x mayor que a, como el denominador es positivo, pues esto también, f de x debe ser positivo. Y en cambio para x menor que a, como esto es negativo, pues f de x debe ser negativo. Entonces cambia de signo dependiendo de este signo también. Entonces aquí lo que está pasando es que A no es máximo ni mínimo local. Bueno, para que quede un poco más claro esto, vamos a escribir uno de los dos casos que acabo de comentar. O sea, si f de n de a sobre n factorial es positivo, entonces f de x tiene que ser también positivo para x mayor que a. Pero bueno, este 0 hay que recordar que es f de a.
y f de x tendría que ser negativo si x es menor que a, porque el denominador ya es negativo y entonces tú quieres que este cociente, bueno, el cociente debe tener el mismo signo que esta parte. Entonces, por esa razón, aquí lo que tendrías es que a la derecha de a, f de x es mayor, y a la izquierda de a, f de x es menor. Entonces, este punto pues ya no es máximo ni mínimo. ¿Hay preguntas del caso 2? Bueno, y ya si escribimos esta parte, pues, podríamos escribir también el otro, nada más para completar estos dos mini casos. Si el límite, que es este cociente, fuera negativo, pues lo que tendría que pasar es que todo esto tiene que ser negativo. Entonces, para x mayor que a, como esto es positivo, f de x debe ser negativo. Y f de x debe ser mayor que 0 si x es menor que a. Eso es para que aquí te quede positivo y negativo. Entonces el signo sí sea igual a este. En este caso, pues tendrías, para x mayor que a, la función es menor, y para x menor que a, la función es mayor que 0. Entonces nuevamente esto no es mínimo porque la función f tiene distintos signos hacia los dos lados de a. Entonces este criterio pues ya me ayuda a saber cuándo hay cuándo un punto A es máximo o mínimo, siempre y cuando yo encuentre que alguna derivada es distinto de 0. Bueno, todo esto lo hicimos suponiendo que f de a es 0. Nos falta ver qué pasa en el caso general. Entonces aquí arriba vamos a poner que esto concluye el teorema y la prueba. Cuando f de a es 0. Ahora, si tú tienes que f de a es un número b distinto de 0, vamos a definir g de x igual a g de x menos b. En este caso lo que va a pasar es que para esta función g de a si es 0,
bueno, la primera, si derivamos una vez, esta constante va a desaparecer. Entonces, como g' de x es igual a f' de x, pues lo que tendríamos es que todas las derivadas coinciden, porque las funciones solamente difieren por una constante. Entonces, fk de x, pues es lo mismo que fk de x. Todo acá. Entre 1 y n, que es donde nos dice el teorema que sí existen las derivadas hasta el orden n. Entonces, esta nueva función que se está definiendo, pues tiene las mismas derivadas y aparte g de a es igual a 0. Y entonces, pues g' de a es igual a gn menos 1. O sea, todas estas derivadas son 0. Y gn de a es gn de a, que ya es distinto de 0. Entonces, a esta traslación que estamos haciendo ya le podemos aplicar el teorema. Porque nosotros lo demostramos cuando g de a es 0. Y entonces tenemos que todos los incisos se cumplen para la función g. Pero las conclusiones que obtienes de si es máximo, si es mínimo, o si no es alguna de las dos, pues es la misma conclusión para g que para la función f, porque lo único que está cambiando es, si tú tienes una función f aquí, la función g es una traslación vertical. Entonces esto sería como la función g. Quiere decir que si el teorema te dice que hay un mínimo para la función g, pues el mínimo también tiene que ser para la función f. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que las conclusiones que nos da el teorema para la función g también son válidas para la f original. O sea, son las mismas conclusiones por el hecho de ser una traslación. Ya es mínimo local de g. Entonces también aquí incluiría máximo. Es mínimo o máximo local de f. Entonces por eso pues bastaba probarlo para este caso particular cuando la función evaluada en a es 0. Lo único que nos ayudó pues fue para simplificar las cuentas.
¿Hay preguntas de esta parte? Bueno, y esto que estamos diciendo aquí abajo, si lo quisiéramos demostrar, pues es inmediato a partir de acá. O sea, que A sea mínimo local de G, pues lo que significa es que G de A es menor que G de X en alguna vecindad alrededor de A. Pero pues de tu definición de G lo que tendrías es que G es F menos B. Entonces esto se convertiría en F de A menos B menor que F de X menos B. Y entonces si sumas B aquí, lo que obtienes es que F de A es menor que F de X, ¿no? Entonces a partir de que A sea mínimo local de G, pues obtienes que A también es mínimo local de F. Gráficamente, pues está aquí que estás trasladando todo. Y analíticamente, pues es acerca de la B sumándola en la desigualdad. Bueno, ahora vamos a ver un intento de obtener el polinomio de Taylor de la función arcotangente de X. Es intento porque no vamos a poder obtener los coeficientes del polinomio con la manera tradicional, bueno, como lo estamos haciendo hasta ahora. Si tú tomas f de x igual a arcotangente de x, para obtener bueno, el polinomio de Taylor de grado n necesitas calcular las primeras n derivadas. Entonces, f' de x derivada de arcotangente es 1 sobre 1 más x cuadrada. Y entonces, bueno, aquí ya te aparece un cociente, pero todavía es sencillo calcular esta segunda derivada, porque, bueno, tienes 1 más x cuadrada al cuadrado, luego es esto por la derivada de 1, que es 0, entonces no va, menos 1 por la derivada del denominador, o sea, 2x. Esta es la segunda derivada. Bueno, para la tercera, pues ya se va a complicar. Aquí te va a quedar esto a la cuarta. Es la única derivada que vamos a desarrollar de este tipo. Entonces tienes 1 más x cuadrada al cuadrado por menos 2, menos esto, o sea, más 2x, por la derivada del denominador, que es 2 por 1 más x cuadrada por 2x. Y entonces aquí ya te queda un polinomio más complicado,
Y si quieres continuar, pues son más términos que derivar y así. Entonces aquí pues está muy cansado estar poniéndose a hacer las derivadas y de hecho pues estaría complicado encontrar una forma general para el enésimo término. Entonces, bueno, la pregunta es cómo obtenemos el polinomio de Taylor, que aquí sí podríamos evaluar en cero. Arcotangente de 0 es 0 y luego, pues en cada una de las derivadas, como esto no se anula, sí puede sustituir x igual a 0. Y bueno, tendría sentido hacer esto porque si a f de 0 es arcotangente de 0, que es 0, f' de 0 nada más me queda como 1. F bi', pues vuelve a ser 0. En la tercera derivada, bueno, aquí abajo siempre me va a quedar 1, aquí sería menos 2 y toda esta parte es 0. Entonces, aunque estas fórmulas sean muy complicadas, cuando evalúo en 0 me quedan números sencillos. Por esa razón, pues tendría sentido preguntarme por el polinomio de Taylor para cotangente en x igual a 0. Entonces, ahí es donde nos sirve desarrollar más la teoría y encontrar una nueva forma de desarrollar polinomios de Taylor. Entonces, vamos a escribir un nuevo teorema. Vamos a poner P y Q, dos polinomios. De grado menor o igual a n. Bueno, los polinomios los vamos a pedir en x menos a. ¿Qué significa eso? Bueno, ahorita lo escribimos. De grado menor o igual a n. Entonces, lo que dice este teorema es que si P y Q son iguales hasta el orden n, entonces el polinomio P es igual a Q. Esto de que sean polinomios en x menos a, pues significa que no los voy a ver como a0 más a1 por x y demás, sino como en los polinomios de Taylor. Entonces, esto es a2 x menos a al cuadrado hasta la n por x menos a a la n.
Entonces, este teorema tiene relación con el primero que habíamos probado, el de ayer. Porque, bueno, lo vamos a usar para decir después que si yo encuentro un polinomio que cumple el teorema que demostramos ayer, entonces ese polinomio tiene que ser el polinomio de Taylor de la función f. Bueno, en unos minutos hablamos de eso. Primero hay que demostrar este resultado. Vamos a considerar R como P menos Q. Entonces, si yo me fijo en la diferencia de estos dos polinomios, como ambos los estoy escribiendo en términos de x menos a, la diferencia igual va a quedar como un polinomio de esta forma. Entonces, R de x, vamos a poner lo que es un C0 más C1 por x menos a hasta Cn por x menos a a la n. En el teorema estoy diciendo que los polinomios tienen grado menor o igual a n. O sea, no necesariamente tienen grado n, pero si fuera el grado menor, pues lo único que pasaría es que estas constantes serían cero. Ahora, mi hipótesis es que P y Q son iguales hasta el orden n. ¿Qué significa eso? Esa definición tiene que ver con un límite. ¿Qué es el límite cuando x tiende a de P menos Q? Entre x menos a la n. Este límite es cero, es lo que significa la definición de que sean iguales hasta el orden n. Bueno, P menos Q ya dije que es R. Y entonces lo que quiero demostrar es que P es igual a Q, o sea que R es cero. Entonces, nos basta probar que si R es un polinomio x menos a de grado a lo más n, que cumple que este límite es cero. Cero vamos a ponerlo mejor de este lado. Entonces, a esta ecuación es a la que le voy a llamar asterisco. Entonces, si yo pruebo que para cualquier polinomio que cumple esta ecuación, el polinomio debe ser en cero, pues ya tendría demostrado el teorema. Esto lo vamos a hacer por inducción. Inducción sobre n.
Entonces, para n igual a 1, lo que tendría es que r de x solamente es c0 más c1 por x menos a. Lo que estoy suponiendo para este polinomio es que este límite con n igual a 1 es 0. C0 más C1. Bueno, ya sé por hipótesis que este límite es 0, pero el denominador también tiende a 0. Y entonces lo que tendría es que el producto tiende a 0, es decir, este r de x, su límite también es 0. Bueno, de aquí, ¿qué conclusión tengo? Si yo saco el límite, pues aquí me queda C0. Entonces, C0 es igual a 0. Y si sustituyo acá, lo que me va a quedar es que el límite cuando x tiende a A de C1 por x menos A, eso sigue siendo 0. Pero pues en este caso el x menos A ya lo puedo cancelar y entonces este límite se convierte en C1. Ya con eso probé que ambos coeficientes son 0. O sea, cuando r tiene grado 1, sí llego a la conclusión de que el polinomio r de x es el 0. ¿Hay preguntas del caso n igual a 1? ¿Puede volver a explicar por qué por qué concluimos que C1 es igual a 0? Sí, hasta aquí teníamos que C0 es 0. Y entonces r de x, aquí lo podemos poner, únicamente se convertiría en C1 por x menos A. Ya sabes, el primer coeficiente es 0. Entonces, si vuelves a usar lo de la hipótesis que tenías, es r de x entre x menos a sería C1 por x menos a entre x menos a. Ese límite debe ser 0. Pero bueno, si tú calculas el límite que te queda en esta parte, como x menos a lo puedes cancelar porque estás tomando x distinto de a, lo que te quedaría es que este límite debe ser C1. Entonces C1 es igual a 0. ¿Sí está bien? Sí, ya, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta del caso n igual a 1? ¿El exponente de abajo sí tenía que ser 1 o era como n en general? Lo Bueno, que queremos probar es que si r de x tiene grado a lo más n, bueno, tu hipótesis es que cuando el grado de r es a lo más n, aquí pones x menos a la n. Entonces, para mi caso base, como estoy suponiendo para n igual a 1, aquí sí tendría que poner
x menos a a la 1. Porque el grado de R es a lo más 1. Entonces la n tiene que ver con el grado del polinomio y con el grado que ponemos aquí en el denominador. ¿Sí? Sí. ¿Hay alguna otra pregunta? Entonces lo que estoy demostrando es si R es un polinomio desarrollado en x menos a de grado a lo más n que cumple esta ecuación, donde esta n y esta de acá coinciden, entonces quiero ver que R es 0. Ya lo probé para n igual a 1, entonces vamos a suponer bueno, vamos a tomar n mayor o igual a 2. Acá. K mayor o igual a 2 y supongamos que el resultado se cumple para K igual a K menos 1, o sea, para el anterior. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si tienes un polinomio de grado a lo más K menos 1, donde este límite con x menos a la K menos 1 es 0, entonces el polinomio sí tiene que ser 0. Entonces lo que sabemos es que este límite vamos a poner aquí sea R un polinomio en x menos a de grado a lo más K. Tal que pues este límite es 0, pero con K. Límite con x tiende a de R entre x menos a de acá es 0. Y lo que tengo que demostrar es que el polinomio R es igual a 0. O sea que todos los coeficientes son 0. Entonces, digamos que R de x es C0 más C1 por x menos a hasta Cn por x menos a a la n. Bueno, lo primero que puedo decir es que ya sé que este límite es 0, el del cociente, y otra vez el denominador tiende a 0 cuando x tiende a a. Entonces, como el límite cuando x tiende a de x menos a de acá es 0, quiere decir que el numerador también tiende a 0. Pero este límite a qué es igual. Bueno, como es un polinomio,
pues el límite sería sustituir x igual a a. Toda esta parte se anula y nada más te queda en el límite C0. Entonces, igual que en el caso base, lo primero que puedes concluir es que este término es 0. Y entonces el polinomio ahora es esto de aquí. Bueno, vamos a poner r de x entre x menos a de acá. Se convierte en C1 por x menos a. Y acá no sé por qué le puse n, pero es k. Estamos diciendo que el grado de r es a lo más k. Aquí también es k. Entonces tiene ck por x menos a a la k. Todo dividido entre x menos a la k. Bueno, está suponiendo que k es mayor o igual a 2. Entonces puedes dividir entre x menos a cada término. Y lo que te va a quedar es límite, donde x tiende a de x menos a la k menos 1. Aquí nada más aparece C1. El siguiente término sería C2 por x menos a. Hasta el último, que es ck por x menos a la k menos 1. Entonces esto te queda al dividir entre x menos a. Bueno, pero ¿qué es lo que tienes aquí? Pues ya es un polinomio de grado a lo más k menos 1. Y este límite es igual a 0. Con k menos 1 aquí como exponente. Entonces, a este polinomio ya le puedes aplicar la hipótesis de inducción. La hipótesis de inducción lo que te dice es que este polinomio debe ser 0. Entonces a esto vamos a llamarle j de x. Entonces, como este polinomio j de x tiene grado a lo más k menos 1, por hipótesis de inducción, lo que tenemos es que el polinomio j debe ser 0. ¿Eso qué quiere decir? Pues que todos estos coeficientes son 0. Como ya habíamos dicho que C0 también es 0, lo que estamos diciendo es que todos los coeficientes de R son 0, es decir, el polinomio R de X es la constante 0. ¿Hay alguna pregunta?
Bueno, ya para terminar, nada más vamos a escribir un corolario que es muy inmediato de esto. Y mañana ya vemos cómo se aplica todo esto a lo de los polinomios de Taylor. Entonces, vamos a quitar esta parte. El teorema lo que decía es que tienes P y Q, polinomios en X menos A, de grado a lo más n. Si P y Q son iguales hasta el orden n, entonces P es igual a Q. Bueno, en lugar de la definición, pues vamos a poner el límite que significa es si este límite es igual a 0, entonces P es igual a Q. Eso es lo que dice el teorema que acabamos de probar. Entonces el corolario, que habla nuevamente ya de los polinomios de Taylor, dice que, bueno, tomas una función nuevamente tal que f' de A hasta fn exista. Esta siempre debe ser tu hipótesis para poder hablar de polinomios de Taylor. Entonces vamos a poner que si P es un polinomio en X menos A de grado a lo más n, y f de x y p de x son iguales hasta el orden n, entonces este polinomio P es el polinomio de Taylor de la función f de grado n alrededor de A. Bueno, yo creo que por el tiempo mejor el corolario lo vamos a escribir mañana.